Considerando el conjunto, no se trataba únicamente de un replanteamiento del ambiente político y religioso estadounidense, de un intento de crear un nuevo país, una nación merecedora del papel de liberadora global, que una liberadora con los ojos clavados en el dominio no solo del mundo, sino también del espacio. Para crear ese nuevo país, ese nuevo paradigma espiritual con nuevas reglas de compromiso y una nueva y extraña moralidad, en el que algunos de los regímenes más brutales que el mundo haya conocido jamás, los nazis y el imperio de Japón, se convirtieran en nuestros aliados contra los impíos comunistas y el peligro amarillo. Tuvimos que formar medidas rigurosas e implacables. La guerra contra el comunismo le quitó más a la sociedad norteamericana que la guerra contra el nazismo. En primer lugar, porque duró mucho más y, como el comunismo era un enemigo internacional y se lo retrataba como un adversario más verdaderamente ideológico que el nazismo, cualquiera podía ser comunista. Tu hermano, tu vecino, tu mejor amigo, tu presidente. Norteamérica se encerró en sí misma para perseguir a los comunistas, mientras Eleanor Roosevelt y Albert Einstein estaban en Nueva York levantando conciencias y voces en contra de la importación de criminales de guerras nazis bajo el programa de Operación Paperclip. Los hermanos Dulles y Richard Nixon tramaban una ampliación de dicho programa para incluir en él a miles de nazis más. Era un conflicto ideológico que tal vez tuvo sus orígenes en la historia estadounidense de décadas, si no siglos atrás, pero que tan solo se tornó refinado y preciso durante los años de la guerra. Sobre el telón de fondo de un terrorífico conflicto en el sudeste asiático, de imágenes de soldados estadounidenses regresando a casa en ataúdes cubiertos por banderas, Estados Unidos descubrió que secretamente su país estaba arrasando las aldeas enteras de colaboradores y simpatizantes del Vietcong. Estados Unidos descubrió que la Casa Blanca operaba a un nivel muy diferente al nivel de Realpolitik, a un nivel que no respetaba ni al Congreso ni las leyes que estaban aprobadas. Estados Unidos descubrió que las personas situadas en cargos de poder e influencia en cargos no electos no sentían más que desdén y desprecio por los miembros electos del Congreso, pero ¿qué esperábamos de un Richard Nixon? Y todo esto en medio de las revoluciones de Vietnam, Laos, Camboya y África, y de los golpes de Estado latinoamericanos. Lo real y lo ideal se mezclaban con un mural caleidoscópico de amor y muerte, esperanza y desesperación. A medida que Vietnam se fue convirtiendo en el Watergate, la propia realidad se tornó en el circo de lo estrambótico. Durante las sesiones de Watergate aprendimos más de lo que nunca supimos, de lo que nunca quisimos saber. Éramos capaces de enfrentarnos a los políticos deshonestos y de hecho llevábamos haciéndolo desde la fundación de Estados Unidos, pero espías corruptos, operaciones de inteligencia ilícitas, empresas en el extranjero que no contaban con el apoyo de un electorado que se quedaba pegado a sus televisores durante las extravagancias de los culebrones. El primer Time, puntos suspensivos, antes tuvimos los papeles de Pentágono y el asesinato de Bobby Kennedy, y antes de eso el de JFK. Era más de lo que la mayor parte de estadounidenses podía comprender. Poco a poco el mundo del espectáculo se convirtió en realidad y la realidad en espectáculo. No mucho después de aquello el mundo del espectáculo se coronó rey. Hombres muertos y bolsas de cadáveres. Con Vietnam descubrimos un ejemplo de un nuevo romanticismo de posguerra. El horror era aceptable si era real. Con los papeles del Pentágono y Daniel Ellsberg encontramos una nueva forma de divertirse. Lo que más destaca de lo que dice Julian Assange es que el Daniel Ellsberg y los papeles del Pentágono de junio de 1971 de hoy en día. En un correo electrónico del 5 de enero de 2007, Assange utiliza la imagen de Ellsberg para describir su operación. Piensa en Daniel Ellsberg, que trabajó dentro del gobierno de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, entra en contacto con los papeles del Pentágono, un registro meticulosamente anotado de planes militares y estrategias desarrolladas a lo largo de toda la guerra. Estos papeles revelan lo lejos que ha llegado el gobierno estadounidense a la hora de mentir a la población acerca del conflicto. Pero el público y los medios de comunicación no saben nada sobre esa información tan relevante, irresponsable y sorprendente. De hecho,
Se están empleando las leyes de confidencialidad para mantener al público en la ignorancia de los graves fraudes que está llevando a cabo su gobierno. A pesar de esas leyes de confidencialidad y corriendo un serio riesgo personal, Ellsberg se las arregla para dar a conocer los papeles del Pentágono a los periodistas y al mundo, pese a que se enfrenta a cargos criminales que finalmente se retiran. La publicación de los papeles del Pentágono conmociona al mundo, desenmascara al gobierno y ayuda a coartar la guerra y a salvar miles de vidas. En verdad, la temprana admiración de Assange por Ellsberg ya aparece claramente en el siguiente correo electrónico escrito el 9 de diciembre de 2006. Querido señor Ellsberg, hemos seguido con interés y deleite sus reiteradas declaraciones acerca de la filtración de documentos. Hemos llegado a la conclusión de que fomentar un movimiento mundial de filtraciones masivas es la intervención política más rentable que está a nuestro alcance. Creemos que la injusticia se resuelve con un buen gobierno y que para que haya un buen gobierno debe darse un buen gobierno. Gobernar furtivamente es gobernar por medio de las conspiraciones y el miedo. Del miedo porque sin él los secretos no duran mucho, los generales retirados y los diplomáticos son muy ruidosos, pero los que aún están en activo contienen. Lord Acton dijo, todo secreto genera incluso la administración de la justicia. Solo es seguro aquello que muestre cómo puede soportar el debate y la publicidad. Esa degeneración se produce porque cuando se ocultaban las injusticias entre las que se encuentran los planes para futuras injusticias, no se pueden confrontar. Cuando el gobierno es cerrado, los ojos del hombre se tornan ciegos. Cuando el gobierno es abierto, el hombre ve y entonces actúa. Actúa para hacer avanzar al mundo hacia un estado más justo. Por ejemplo, vea wikipedia.org.wiki reported-without-borders, muestra una asombrosa correlación entre la libertad de prensa y los países que son famosos por su calidad de vida. Quizá se hayan intercambiado algunos atributos para proteger ciertas identidades seleccionadas sin ningún orden concreto. 1. Arquitecto neoyorquino jubilado y destacado facilitador de filtraciones de inteligencia. 2. Criptógrafo, programador europeo. 3. Físico e ilustrador pacífico. 4. Pacífico, escritor y profesor universitario de política económica. 5. Ex matemático, criptógrafo, programador de Cambridge, europeo. 6. Hombre de negocios y especialista, activista en seguridad europea. 7. Creador de software que hace funcionar el 40% de las páginas web del mundo. 8. Matemático puro estadounidense con formación en derecho penal. 9. Un infame ex hacker estadounidense. 10. Criptógrafo, físico y activista pacífico. 11. Criptógrafo y activista programador europeo estadounidense. 12. Programador pacífico. 13. Arquitecto experto en política exterior. Las nuevas tecnologías y las ideas criptográficas nos permiten no solo alentar la filtración de documentos, sino también facilita directamente a gran escala pretender colocar una estrella nueva en el firmamento político del hombre. Estamos construyendo una versión incensurable de Wikipedia que los documentos filtrados y las instituciones cívicas y percepciones sociales necesarias para desmentirla y promoverla. Hemos recibido más de 1 millón de documentos de 13 países a pesar de que aún no ha habido un lanzamiento público. Nos hemos dirigido a usted por 2 razones. En primer lugar, hemos pasado de prospectivos a proyectivos. Hemos creado prototipos de la tecnología básica y tenemos una idea acerca de cómo debemos proceder política y legalmente. Necesitamos movilizar e inspirar a la gente con conseguir voluntarios, financiación, desarrollar más las defensas y despliegues políticos y legales que se precisan, dado que usted ha pensado más sobre las filtraciones que ninguna otra persona a la que conozcamos. Nos gustaría que se uniera a nosotros, nos gustaría contar con sus consejos y que formara parte de nuestra armadura política. Cuanto más blindaje tengamos, sobre todo bajo la forma de hombres y mujeres santificados por la edad, la historia y la clase, más podremos actuar como jóvenes desvergonzados y salirnos con la nuestra. En segundo lugar, nos gustaría otorgar los galardones Premio Ellsberg a la Valentía y Premio Ellsberg a la Valentía EUU a las 2 filtraciones presentadas a lo largo del año anterior que hayan ayudado a la humanidad. La regionalización del segundo premio tiene como objetivo animar a que se patrocinen galardones similares en otros países. Aunque es prematuro entrar en detalle, hemos trazado un plan según el que se puede premiar de forma significativa a informadores anónimos. Se nos ha prometido una financiación inicial sustanciosa. Por favor, dígame si le parece bien, le añadiremos a nuestras listas de correos internas, a nuestros contactos
etc. Solidaridad, WL. Los papeles del Pentágono a mediados de 1967, Robert S. McNamara, que por entonces era secretario de Defensa americano, tomó lo que resultó ser una de las decisiones más importantes a lo largo de los 7 años que estuvo en el Pentágono. Encargó un estudio de que desde aquel momento se ha conocido como los papeles del Pentágono, una historia supuestamente ingente de alto secreto acerca del papel que Estados Unidos desempeñó en Indochina. El resultado fueron en torno a 3.000 páginas de historia narrativa y más de 4.000 de apéndices documentales. Se calcula que un total de unos 2,5 millones de palabras y 47 volúmenes cubren la implicación de Estados Unidos en Indochina. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta mayo de 1968, el mes en el que comenzaron las conversaciones de paz en París, después de que el presidente Johnson limitara las intervenciones militares y revelara su intención de retirarse. Los papeles del Pentágono pusieron de manifiesto que el gobierno de Estados Unidos había estado tergiversando los hechos relacionados con las probabilidades de éxito en la guerra de Vietnam. Según la versión oficial, el empleado del Departamento de Defensa y otrora hippie, Daniel Ellsberg, filtró presuntamente este cofre de tesoro de documentos de alto secreto a The New York Times, que comenzó a publicar una serie de artículos al respecto el 13 de junio de 1971. De acuerdo con dicho periódico, los papeles cuentan con qué decisiones se tomaron, cómo y por qué se tomaron y quién las tomó. Las palabras escritas por los propios actores principales, las de sus memorándums, sus cablegramas y sus órdenes, son las que nos cuentan la historia. Posteriormente, la administración Nixon vedó aquellos artículos, pero The New York Times reanudó la publicación de fragmentos 2 semanas después de que el Tribunal Supremo hubo dictaminado que la presidencia no tenía derecho a prohibir que los medios de comunicación lo sacaran a la luz. La verdadera historia de los papeles del Pentágono fue bastante diferente. El kit fundamental del proyecto era el ensamblaje de documentos auténticos seleccionados, muchos creados inicialmente por la CIA o basados en la información de dicha agencia, y los materiales adicionales con el objetivo general de exonerar a la CIA de las responsabilidades de una gran variedad de acontecimientos impopulares militares y similares que la propia CIA había autorizado en esencia. El efecto de los papeles del Pentágono fue, para cualquiera lo suficientemente crédulo como para tragárselos, que encubrieron las propias actividades de la agencia. Esto es totalmente coherente con la metodología de usar con la intención de engañar un conjunto de seleccionado de documentos auténticos que se describe en The Secret Team, el equipo secreto. El coronel Prouty, ex miembro de la Junta de Jefes de Estado Mayor y enlace de la CIA, el coronel Prouty dejó entrever que los papeles del Pentágono habían sido una operación psicológica deliberadamente fraguada para quitarse de encima la responsabilidad política a los ojos del público por los colosales fallos de inteligencia y política en Vietnam. Al afirmar acerca de los papeles del Pentágono: este truco de operación psicológica no oculta los errores políticos, eso no se puede hacer. Lo que en verdad está ocurriendo es que se está dando un giro inesperado a los hechos para favorecer que la agencia política de un partido socave con trampas a otro partido. Puede creerse que se realizará tal esfuerzo con el deliberado propósito de esconder el informe falso bajo un sello de alto secreto. Todo el asunto encaja en la vieja tradición de la destacada y pionera incursión antisemita de la hojranza zarista en la guerra negra psicológica moderna de los protocolos de Sion, aprobados por el zar. Dichos documentos secretos se reescribieron con el propósito de conseguir que captaran la mayor atención pública posible. La clasificación de alto secreto proviene de la delicada mano del especialista en relaciones públicas, quien de ese modo se asegura de que su obra recibirá la más amplia circulación y al mismo tiempo despertará el mayor sobrecogimiento posible entre el público crédulo. Antes de aludir al fraude de Wikileaks, me gustaría explicar de qué forma se comunicó el engaño a los papeles del Pentágono. ¿De qué forma se comunicó el engaño de los papeles del Pentágono? ¿Prepararía la CIA su publicación de una manera que se atribuyera directamente a su auspicio? Claro que no. Había indicios que señalaban hacia los arteros procedimientos de un timador. Por medio de la actuación de Ellsberg se consiguió el efecto deseado. Se consagró un fraude descarado para un público ingenuo mediante la representación de la mentira como un documento muy secreto, birlado de entre los archivos más íntimos de las agencias más todopoderosas por un hombre asombrosamente valiente y lleno de remordimiento que corrió un riesgo personal indescriptible y que era agente de la CIA. Ello es Ellsberg. Pese a todo, era un empleado que llevaba toda la vida en la CIA. Hasta la fecha,
en realidad no se ha creado ningún secreto en torno a la manera general en la que se compilaron los llamados papeles del Pentágono. En primer lugar, los papeles no fueron reunidos por o para el Pentágono, sino en nombre de la CIA, con la complicidad de adjuntos de la CIA, tales como la corporación RAND, y con la selección y mezcla suplementaria de documentos incluidos. RAND es una organización sin ánimo de lucro creada para concretar la planificación militar de las decisiones de investigación y desarrollo. RAND también es conocida como la Institución de Lavado de Cerebros de Estados Unidos debido a sus experimentos sobre metodología de planificación social y de respuesta psicológica al estrés. Ellsberg, quien de manera inexplicable sigue siendo un héroe y un patriota a los ojos de la mayor parte de la izquierdistas, era una estratega de armas nucleares de la corporación RAND, así como miembro de la pandilla de Henry Kissinger en la Casa Blanca. Se nos dijo que sufrió una conversión milagrosa y que se transformó en un antibelicista que supuestamente en un esfuerzo por detener la guerra sacó a la luz aquellos documentos. La forma en que se llevó a cabo la deseada filtración es tan solo un poco menos espeluznante que los documentos en sí, para explicar al público por qué se podría haber convertido un agente de derecha de la CIA. Ellsberg, colega del general Ed Lansdale, se ha dicho que la oportuna transformación milagrosa se logró bajo la influencia del profesor Noam Chomsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y un individuo con un prestigio increíble como destacado activista antibelicista. El papel de Chomsky como inocentón oficial del asunto se torna turbio cuando nos fijamos en el respaldo que el profesor muestra hacia el engaño tras su publicación. Desde su posición, Chomsky tiene acceso a todo el saber necesario para detectar que el encubrimiento de la CIA era un fraude flagrante. De la misma forma, bajo los mismos pretextos, Chomsky se ha negado categóricamente a admitir la complicidad del gobierno de Estados Unidos en los ataques del 11 de septiembre de 2001. El general Edward Lansdale era agente de la CIA y subdirector de la Oficina de Operaciones Especiales del Pentágono durante la época de Bahía de Cochinos. Así como presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, fue el director del proyecto de alto secreto del Pentágono que se conoce como Operación Mangosta. De acuerdo con unos documentos que se pretendía que se hubieran destruido hace más de 40 años, los niveles superiores del ejército estadounidense propusieron llevar a cabo actos de terrorismo contra Estados Unidos a principios de la década de los 70 para arrasar así a Norteamérica en una guerra contra Cuba. ¿Qué tiene que ver eso con Wikileaks? Mucho. Tal y como se aclara dentro de poco, una vez que se efectuó la publicación por medio de los conductos mediáticos habituales de la CIA, de New York Times, un agente Rockefeller de la CIA, Henry Kissinger, ordenó presuntamente a la unidad de la CIA del sótano de la Casa Blanca que investigara a Ellsberg, de modo que comenzó a montar un engaño a la agencia aún mayor que el anterior. El verdadero telón de fondo de la fiesta de la puesta de largo de Wikileaks parece tan improbable como los ahora manifiestos engaños de los papeles del Pentágono y de Watergate, que hicieron caer al por aquel entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Si se analizan con esmero los detalles que hasta ahora han filtrado con mucho cuidado los medios de comunicación internacionales más ultra establishment, como el, por ejemplo, de New York Times, se descubre un programa muy claro. Ese programa casualmente sirve para reforzar la agencia geopolítica mundial de Estados Unidos desde Irán a Rusia, pasando por Norcorea y Pakistán. Ojo. En este momento nos hallamos ante una repetición de los papeles del Pentágono, pero en la era cibernética, ¿para qué sirvió el episodio de los papeles del Pentágono? Dicha operación psicológica profesionalmente urdida trasladó para la opinión pública la responsabilidad de los colosales errores de inteligencia y política en Vietnam de la CIA al ejército. Al final, solo la CIA, sus amigos íntimos y los complejos industriales y militares que sacaron provecho de la guerra y de los agentes de la CIA ascendidos e infiltrados en el ejército sacaron provecho de aquello. Nunca se pidieron responsabilidades. Ahora el momento en que Afganistán se está convirtiendo en un gigantesco fracaso político y militar se ha vuelto a mover los postes, variando el énfasis de dicho país hacia los dos centros neurálgicos de la región, Irán y Pakistán. Assange bien podría ser el Daniel Ellsberg de hoy en día. De hecho, bien podría haber sido las mismas personas que estuvieron detrás del fraude de los papeles del Pentágono quienes hubieran escrito su historia, tal y como describe William Engdahl. Y los
Y a todos los efectos la historia sirve como guión para un nuevo thriller hollywoodense de Oliver Stone. Un hacker australiano de 39 años retiene como rehenes de una ingente ciberfiltración al presidente de Estados Unidos y a su Departamento de Estado, excepto si el presidente deja que Julian Assange y Wikileaks saquen a la luz cientos de miles de páginas de delicados memorandos del gobierno de Estados Unidos. Interesante, casi está trazado demasiado perfectamente para ser verdad. Un soldado del ejército de Estados Unidos descontento y desplegado en Bagdad, Bradley McNeil, analista de baja graduación de la inteligencia del ejército estadounidense, descrito como un solitario, un gay en el ejército y un obseso de los ordenadores contrariado, escudriña la información clasificada desde la base de operaciones de avanzada Hammer. Decide descargarse en secreto a sus CDs vírgenes las comunicaciones por correo electrónico del Departamento de Estados Unidos procedentes de todo el mundo durante un periodo de más de 8 meses durante 14 horas al día mientras finge estar escuchando a Lady Gaga. Además de cables diplomáticos, se cree que McNeil proporcionó a Wikileaks una cinta de video grabada con la cámara de la ametralladora de un helicóptero en la que aparece un ataque estadounidense controlado en Bagdad contra periodistas desarmados también registrados en las guerras de Irak y Afganistán. Entonces se supone que McNeil dio con el paradero de un destacado ex hacker estadounidense que colgó sus 250.000 páginas de cables clasificados del Departamento de Estados Unidos en Internet para que los viera el mundo entero. Presuntamente, el soldado le dijo al hacker norteamericano que los documentos que poseía contenían cosas increíbles y horribles que deberían ser de dominio público y no estar almacenados en algún servidor de un cuarto oscuro de Washington, D.C. Según cuenta la historia, el hacker lo entregó a las autoridades estadounidenses. Ahora McNeil permanece incomunicado bajo arresto del ejército norteamericano, de forma que muy oportunamente no se le puede preguntar su versión. El Pentágono contrata de manera habitual a los mejores hackers para que diseñen sus sistemas de seguridad. En ese momento el argumento se pone aún más interesante. Las 250.000 páginas terminan sobre la mesa de Julian Assange, el australiano de 39 años que ha fundado una página web supuestamente anti-establishment bajo un nombre tan efectista como el de Wikileaks. Assange decide escoger varios de los medios de comunicación informáticos más ultra-establishment del mundo para que gestionen una en exclusiva para el mundo de las filtraciones, ya que en apariencia la Interpol persigue al australiano por no filtrar no por filtrar información clasificada, sino porque supuestamente ha mantenido relaciones sexuales consentidas con dos mujeres suecas que después decidieron que se había tratado de una violación a posteriori. Se demuestra que las dos mujeres están vinculadas con la CIA. Assange selecciona para que decidan qué debe filtrarse y qué no. Periódicos tan exclusivos como The New York Times, la publicación que resultó tan útil a la hora de fomentar la propaganda falsa contra Saddam, que desembocó en la guerra de Irak, El Guardián de Londres y Der Spiegel. Assange asegura que no tenía tiempo para examinar tantas páginas, de modo que se las entregó a los fiables editores de los medios de comunicación del establishment para que ellos resolvieran qué debía salir a la luz. Algo muy anti-establishment, claro. En efecto, una extraña elección de medios de comunicación para una persona que afirma ser anti-establishment. Pero Assange también asegura que cree en la versión del 11S del gobierno de Estados Unidos y considera que el grupo Bilderberg es una reunión de personas totalmente normal, unas opiniones muy establishment. Todavía más importante, los 250.000 cables no son alto secreto. Al contrario de lo que podríamos haber pensado, entre 2 y 3 millones de empleados del gobierno de Estados Unidos están autorizados a acceder a ese nivel de documentos secretos y en torno a 500.000 personas de todo el mundo tienen acceso al protocolo secreto de redes de enrutado de Internet, SIPRNet, SIRPnet, donde se almacenaron los cables del SIPRNet. Está recomendado para la distribución de información de alto secreto. Tan solo el 6% o 15.000 páginas de los documentos se habían clasificado como secretos, es decir, un nivel por debajo del alto secreto. Otro 40% pertenecía al nivel más bajo, confidencial. El resto ni siquiera estaba clasificado. En resumen, aquello no era tan secreto en realidad. Pero ante los ojos de cualquiera que haya estudiado el arte de la inteligencia y la desinformación, emerge una clara pauta en el drama de Wikileaks.
La atención se centra en objetivos geopolíticos estadounidenses concretos que parecen, en palabras de Hillary Clinton, justificar las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Los documentos aseguran que Corea del Norte, gracias a que China permite el tránsito libre de los barcos de dicho país, pese a los ruegos del Departamento de Estados Unidos, envían misiles peligrosos a Irán. Se informa que el achacoso rey Abdullah de Arabia Saudí calificó al presidente iraní de Hitler. Se sugiere otra pauta en el drama de Wikileaks Bradley Manning. El ejército está intentando desviar la atención hacia cómo Bradley Manning, o donde quiera o quien quiera que le pasara la información, consiguió poner sus manos sobre los documentos, eludiendo el sistema militar más refinado del mundo. Sí. Entonces, ¿de qué manera exactamente fue capaz de conseguir acceder a un sistema clasificado un empleado de bajo nivel? A partir de aquí todo el asunto se torna incluso más descabellado. De acuerdo con el Guardian de Londres, el 21 de mayo, alguien cuyo apodo cibernético es Brad Das 87 contactó con un hacker californiano llamado Adriano Lamo y empezó a intercambiar mensajes instantáneos con él de forma inmediata. Mostró su extraordinariamente abierto: hola, ¿cómo estás? Soy un analista de inteligencia del ejército desplegado en el este de Bagdad. Si tuvieras un acceso sin precedentes a redes clasificadas durante 14 horas al día, 7 días a la semana, a lo largo de más de 8 meses, ¿qué harías? Durante 5 días, Brad 87 le abrió su corazón al amo. Le explicó que su puesto de trabajo le daba acceso a 2 redes secretas: el protocolo secreto de redes enrutado de Internet, que contiene información diplomática y militar de Estados Unidos clasificado como secreta, y el de sistemas de comunicaciones de inteligencia mundial conjuntas JWICS, que utiliza un sistema de seguridad distinto para hacer circular materiales similares pero clasificados como de alto secreto. Dijo que esto le había permitido ver cosas increíbles y horribles, que debería ser de dominio público y no estar almacenadas en algún servidor de un cuarto oscuro de Washington DC. Casi arreglos políticos criminales, la versión de los acontecimientos y crisis mundiales que no aparecen en los comunicados de prensa. Bradas 87, a punto de que alguien a quien conozco mucho, había estado descargando, comprimiendo y encriptando todos estos datos y pasándolos a alguien a quien identificó como Julian Assange. En ocasiones aseguraba que él era él mismo quien había filtrado el material. Insinuaba que había conseguido colar CD vírgenes etiquetados como si fueran música de Lady Gaga, meterlos en su portátil de alta seguridad y mover los labios siguiendo la letra de la canción que no existía para encubrir sus descargas. Quiero que la gente vea la verdad, dijo. Insistía en la magnitud de la revelación. Es diplomacia abierta en el Climategate, pero con un alcance global, una intensidad imponente. Es bonito y aterrador. Son datos públicos, deben ser de dominio público. En cierto momento, Bradas 87 trató de contenerse y dijo: no me puedo creer lo que estoy confesando. Era demasiado tarde. Sin que él lo supiera, 2 días después de que comenzaran su intercambio del 23 de mayo, Lamo se había puesto en contacto con el ejército de Estados Unidos. El 25 de mayo se reunió con agentes del Departamento de Investigación Criminales del Pentágono en un Starbucks y le entregó una copia impresa de los chats en línea con Brax 87. El 26 de mayo, en la base de operaciones avanzada Hammer, el ejército de Estados Unidos, a 40 kilómetros de Bagdad, un analista de inteligencia de 22 años llamado Bradley Manning fue arrestado, trasladado al otro lado de la frontera hacia Kuwait y encerrado en una prisión militar. Sí, y de nuevo un pimiento. Esta historia podría resultar increíble a una persona no iniciada, pero es casi un chiste en el mundo de la seguridad cibernética, porque eso es exactamente lo que se hace para probar el sistema. Casi parece que se haya preparado para que los acontecimientos se desarrollaran de esa manera. Además, esto no supone una gran prueba de lo que los llamados cables del Departamento de Estado existen en realidad. ¿Estamos completamente seguros de que existen? No, no lo estamos. ¿Lo has visto a alguien? La respuesta es no. ¿Se ha formulado a alguien en alguna ocasión esta pregunta? Silencio silencial sepulcral. Cuanto más se examina la versión oficial de la impresión de ser una operación de infiltración encubierta muy bien organizada y más consciente de que las cosas no ocurrieron de la forma en la que se dice que sucedieron. Desde el primer día existieron sospechas entre los miembros de la comunidad de inteligencia acerca de
que se tratara de una trampa urdida por un sujeto desconocido con la intención de atrapar a varias personas, pero en realidad es una técnica de contrainteligencia estándar, y dichas técnicas suelen ser sistemas de balance elaborados y tramados en sumo cuidado. Llegarán incluso a procesar a gente como parte de la tapadera. Es posible que Bradley Manning sea procesado y que incluso pase una temporada en prisión. Los observadores más expertos creen, sin embargo, que el soldado forma parte de la operación y que estará encarcelado durante relativamente poco tiempo. Se intentará ocultar quién estaba pasando información y traicionando a los otros fingiendo que se los procesa. Por ejemplo, la criptografía de alto nivel esconde cualquier tipo de encabezamiento para evitar que se revele metodología que es empleado. Los encabezamientos pueden encriptarse por separado, codificarse como espacios en blanco o como signos de puntuación, esconden como fragmentos inocuos, miniaturizarse y situarse bajo un carácter digitalmente transparente y ocultarse por medio de otros métodos admirablemente arteros. Hay otros marcadores que se incrustan para rastrear, registrar y revelar al receptor de los indicios de alteración y decodificación. Los contenidos descifrados también contendrán marcadores para rastrear la distribución y el uso de los mismos, y también pueden tener troyanos y o virus que destrozan los ordenadores si no se les desactiva. No se sabe si se ha alojado una letalidad que se desencadene cuando se haga un uso incorrecto, pero seguramente se está gestando. Un truco sucio consiste en envolver un atractivo paquete encriptado con un troyano transparente a manera de spam. La interminable cadena de spam, virus, búsqueda, bots, nubes, volcanos de datos, anuncios y charlas de redes sociales lo disfrazan. Es probable que lo que tal vez esté envolviendo lo oculto y contando los segundos desde el interior, infectando al seductor archivo de seguridad, sea muy desagradable. ¿Quién saca provecho de esta situación? Cybercom acaban de recibir una cantidad ingente de fondos, pero tenían dificultades económicas serias. Una excusa para controlar Internet. Pero como informa el periodista de investigación William Ekda, se está desarrollando un peligroso escenario acerca del futuro de Internet que sienta precedentes. Lo que se está percibiendo a consecuencia de todo el ruido y la furia de Wikileaks en Washington es que el escándalo al completo está siendo útil para potenciar una agencia de larga data de Bush y Obama acerca de la que hasta ahora era una red libre. El gobierno de Estados Unidos ya ha cerrado el servidor de Wikileaks en Norteamérica, a pesar de que no se ha vulnerado ninguna ley estadounidense identificable. El proceso de controlar la red ya está bien avanzado. Antes de que se produjera el actual escándalo de las filtraciones, en 2009 el senador demócrata Jay Rockefeller y la republicana Olympia Snowe presentaron la Ley Ciberseguridad de 2009, S773. Esta le otorga al presidente poder ilimitado para desconectar de Internet los ordenadores del sector privado. El proyecto de ley permitiría al presidente declarar una emergencia de seguridad cibernética y relacionada con redes informáticas no gubernamentales y hacer lo que fuera necesario para responder a la amenaza. Es de esperar que esta legislación tan controvertida se convierta en máxima prioridad ahora. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos, una agencia que se creó durante la histeria política que siguió al 11S en 2001 y que ha sido comparada con la de Gestapo, ya ha comenzado a controlar Internet. Están apoderándose y cerrando silenciosamente páginas de Internet, dominios de la red, sin llevar a cabo ni siquiera juicios justos. El Departamento de Seguridad Nacional se limita a hacerse con los dominios de Internet que quiere y fija un ominoso logo del Departamento de Justicia en la página web. Véase un ejemplo: torrent-finder.com. Además de 75 páginas web fueron capturadas y cerradas a lo largo de una semana hace poco tiempo. Ahora mismo están centrados en las páginas web que, según aseguran, violan los derechos de autor. Aún así, la página de torrentfinder.com, de la que se apoderó el Departamento de Seguridad Nacional, no contenía ningún tipo de material sujeto a derechos de autor. Simplemente se trataba de una web con un motor de búsqueda que enlazaba con destinos donde la gente podía acceder a contenidos sujetos a derechos de autor. Con cuidado, paso a paso, pueden arrebatarnos la libertad de expresión. ¿Y entonces qué? Gobiernos en la sombra. Tal y como dice Linhart en Intel Daily, supongamos que el gobierno de Estados Unidos o más probablemente un inexplicable coloso de la inteligencia privatizada, investido de poder por la relación hacia los ataques del 11S y alimentando por el
amiguismo endémico de un sistema que hace tiempo que se pudrió, tuviera una herramienta de vigilancia capaz de entrometerse a capricho en los aspectos más privados de las vidas de los norteamericanos, ahora imaginemos que la nueva industria en expansión de un estado policial futurista que antes era impensable estuviera ya instalada, totalmente operativa y que hubiera estado conectada y siendo utilizada de forma activa para el espionaje nacional desde muchos años antes de que aquellos dos aviones se estamparan contra The World Trade Center. Los ataques terroristas se han utilizado como justificación de cualquier control institucional de las libertades civiles que se haya producido desde aquella atroz mañana de septiembre de 2001, en la que se pulsó el botón de reinicio que todos nos lanzamos hacia el mundo feliz de la guerra, el miedo, la sospecha y la venganza perpetuas, hacia una realidad paralela en un lugar que llegaría a ser conocido como la patria. Y si ese complejo industrial y de vigilancia tuviera en sus manos una base de datos que fuera tan grande y tan poderosa que no solo pudiera procesar y recuperar de manera inmediata los aspectos más mínimos e íntimos de la vida de los ciudadanos, sino que también fuera capaz de utilizar habilidades de la inteligencia artificial extremadamente sofisticadas para predecir incluso pautas probables de comportamiento futuro, una base de datos tan enorme sería capaz de emplear tecnología de punta financiada con los dólares de los contribuyentes y concedida a empresas privadas no responsables, sobre todo por medio de contratos de proveedores únicos para crear herramientas de opresión más invasiva que este país haya conocido jamás. Esta base de datos dependería de un software que fuera capaz de realizar análisis de redes sociales basándose en tecnología de modernización con bloques para vigilar toda forma de comunicación electrónica, todas las búsquedas en Internet, todas las transacciones de tarjetas de crédito y débito, todos los preparativos de viajes, todos los registros bibliotecarios, todas las actividades bancarias y todas las llamadas telefónicas. Entonces sería capaz de utilizar los datos no solo para encontrar vínculos entre personas que ya se conocen e interacciones mutuamente, sino para catalogar a cada individuo dentro de un grupo particular que posee hábitos de comportamiento y de compra similares. Entonces, estos grupos podrían dividirse en subgrupos y se los podría analizar aún más para determinar si, de acuerdo con las directrices definidas sin mucho rigor y ampliamente desconocidas, podrían representar una amenaza potencial. A pesar de que todo esto podría parecer una especie de pesadilla distópica futurista sacada directamente del informe de la minoría de Philip K. Dick y su crimen, se trata de algo muy real y se lo conoce con el nombre de Mindcore. Mindcore. Algo muy... Por ejemplo, si quieres vender una bicicleta y la pones un anuncio en el periódico local y por casualidad recibes una llamada de un tal Muhammad que está interesado en la bicicleta y por casualidad Muhammad tiene determinados amigos que están relacionados con una organización que según unos criterios desconocidos ha sido señalada como una organización terrorista en potencia, entonces la llamada que te ha hecho Muhammad te colocaría en toda probabilidad en la base de datos y te sometería a un nivel superior de escrutinio. En el mejor de los casos y en el peor, te pondría en peligro de que te atraparan y te retuvieran de forma indefinida sin ningún tipo de supervisión judicial. Dicha tecnología se está utilizando hoy en día sin ninguna clase de vigilancia legítima, bajo la constitución que el eje del mal formado por Bush y Cheney y Robe ha destripado con una red Gulag de prisioneros de alto secreto y dependencias de detención, y con un nuevo fenómeno definitivamente anti-norteamericano, de torturas consentidas por el gobierno. Añadamos una población que trabaja demasiado y a la que sistemáticamente se trata como si fuera subnormal, que ha sido bombardeada con propaganda por parte de la corrupta institución que es la maquinaria de los medios de comunicación corporativos y con su astuto empleo del miedo y del odio. Una población que, a pesar de la ínfima sabiduría de nuestros antepasados, sacrificaría alegremente su libertad en aras de cualquier tipo de seguridad temporal, sin importar que sea fugaz. Agreguemos también el desarrollo científico de avanzadas técnicas de control mental que hoy en día la patria constituye la perfecta placa de Petri que para que se genere una sociedad fascista autoritaria. Es, sin embargo, una forma de fascismo muy sofisticada, distinta de los regímenes aparentemente más obvios que hemos conocido en el pasado. El escritor Bertrand Grosch publicó un libro en la década de los 80 del siglo pasado bajo el título Friendly Fascism, fascismo amistoso. Jim Garrison dijo una vez que el fascismo aparecerá en Estados Unidos bajo el nombre de la seguridad nacional, y en su libro de 1983 Conservative America, la norteamericana postconservadora, el escritor Kevin Phillips advirtió de un posible autoritarismo de la tarta de manzana.
y una sociedad venidera en la que la bandera tachonada de estrellas ondearía con mayor frecuencia y muchos más desfiles, el incremento de la vigilancia tomaría medidas energéticas contra revueltas urbanas de los disidentes políticos extremos. Esta cita describe con gran exactitud la Norteamérica posterior al 11S, donde se ha abandonado cualquier apariencia de razón en favor de un rastreo o ondear las banderas disfrazado de patriotismo, donde los bien pagados cómplices de la doctrina neoconservadora han convertido la crítica a las autoridades en traición potencial, donde los eslóganes y la demagogia han sustituido al discurso, donde el pensamiento crítico se está extinguiendo, y justo como George Orwell predijo con exactitud, el gran hermano nos vigila, nos protege y se asegura de que comprendamos que la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. ¿Existe alguna prueba de que se esté utilizando Wikileaks como excusa para controlar Internet? John Young cree que Wikileaks es un teatro de operaciones. En parte calma y en parte pone a prueba los sistemas, poniendo a prueba la reacción pública. ¿Vamos a sacar partido de las amenazas cibernéticas o no? ¿Funcionará o no? Porque como ya sabéis, ellos, Wikileaks, no han causado ningún daño, motivo por el que no se los ha acusado, y entonces se perderán algunas vidas y ocurrirá algo. Y en algún momento, cuando esta guerra cibernética se convierta en una guerra real, lo veremos porque las leyes estarán listas. Cybersecurity Command, Cybercom. ¿Qué es Cybercom? En realidad es una ardid de las relaciones públicas del Departamento de Defensa encaminado a enfrentarse a las nuevas amenazas. La Agencia de Seguridad Nacional NSA aún dirige el programa. Todavía está alojado en la NSA. El director de Cybercom es el director de la NSA. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, las amenazas cibernéticas terminan por reemplazar las amenazas terroristas. Cada vez se nos dice más que los terroristas plantean ataques por internet contra nosotros, así que se produce una especie de fusión de ambas amenazas, en esto se halla una pauta fácilmente visible. Las acusaciones realizadas por los miembros del gobierno acerca de que Wikileaks es una amenaza son parte de esta pauta, una repetición del temor rojo y de todas las demás clases de peligros inventados. Ahora cuenta con una oportunidad fabulosa de decir que el enemigo ya está dentro de Estados Unidos y está en internet. El clamor creciente para restringir el control de Internet en defensa del gobierno, del Pentágono, de la comunidad de inteligencia y de sus brazos operativos privados podría derivar a un ataque cibernético organizado que el gobierno utilizaría como justificación para controlar la red o, en el peor de los casos posibles, para clausurarla, advierten numerosos expertos en seguridad, fuentes gubernamentales, miembros de alto rango de la comunidad de inteligencia y defensores de la privacidad de Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre de 2001, la Seguridad Nacional y el Pentágono han estado trabajando juntos para controlar y subvertir la verdadera amenaza contra el gobierno, los activistas y las organizaciones políticas de su propio país. Además de fisgonear en las organizaciones antibélicas, el Departamento de Seguridad ha hecho horas extra junto con un complaciente medio de comunicación corporativo para representar el movimiento patriótico como violento y como una amenaza para la seguridad nacional. No pasaría mucho tiempo antes de que el Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono encontraran una plataforma perfecta para la cuadrícula del control global y a lo largo del alcance de las élites gobernantes. Cybercommand para luchar contra el cada vez mayor número de personas conscientes de la guerra, conscientes de la agenda del gobierno mundial único o de la empresa mundial SA, los gobernantes deben acabar con los medios de comunicación independientes de Internet. La última fuente de libertad de expresión sin restricción que nos queda. Al contrario de lo que dicen tantos las interpretaciones favorables de lo que los medios de comunicación como las campañas de propaganda iniciadas por el gobierno, el Pentágono no creó el Cybercommand para luchar contra Al-Qaeda y los hackers de China o Rusia. Se fundó para combatir el auténtico enemigo del pueblo norteamericano, los antibelicistas y los patriotas, a los que dicen la verdad y la comunidad bloguera de Internet. En la era de despertar político global, nosotros, el pueblo, nos hemos convertido en el enemigo. Zbigniew Brzezinski, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, fue cofundador de la Comisión Trilateral junto con el banquero David Rockefeller en 1973. Ha escrito mucho acerca de la cuestión del despertar político global y ha pronunciado conferencias ante varios grupos de expertos de élite de todo el mundo para informarles de la dinámica global cambiante. Brzezinski
Es uno de los principales representantes de la élite global y uno de los intelectuales de élite más influyentes del mundo. Su análisis del despertar político es útil porque él lo presenta como la amenaza mundial más importante contra los intereses de la élite de todo el mundo. Por consiguiente, la gente debería percibir el concepto de despertar político global como la esperanza potencial más significativa de la humanidad. Así que debería ser fomentado y promovido, al contrario de lo que propone la perspectiva Brzezinski, que dice que debería ser controlado y suprimido. Sin embargo, sería mejor que Brzezinski explicar el concepto con sus propias palabras para permitir que la gente comprenda por qué el despertar político global constituye una amenaza para los intereses de la élite. Citando: por primera vez en la historia, casi toda la humanidad está activada. Desde el punto de vista político tiene conciencia y es políticamente interactiva. Tan solo hay unas cuantas bolsas humanas abandonadas en los rincones más remotos del mundo que no están políticamente comprometidas con la agitación y el descontento político que están tan extendidos hoy en día por todo el mundo. El activismo político global resultante está generando un repentino aumento de la búsqueda de la dignidad personal, el respeto cultural y las oportunidades en un mundo dolorosamente marcado por los recuerdos del siglo de dominación colonial o imperial extranjera. El anhelo mundial por la dignidad humana es el desafío fundamental inherente al fenómeno del despertar político global. Norteamérica debe enfrentarse de lleno a una nueva realidad global muy importante, que la población mundial está experimentando un despertar político sin precedentes tanto en el alcance como en intensidad, con el resultado de que las políticas populistas se están volviendo en políticas de poder. La necesidad de reaccionar a ese fenómeno masivo le plantea a la excepcional soberana Norteamérica un dilema histórico. ¿Cuál debería ser la definición fundamental del papel global de Estados Unidos? No es el terrorismo mundial el que plantea el desafío esencial de nuestro tiempo, sino más bien la turbulencia intensificada causada por el fenómeno del despertar político global. Ese despertar es socialmente masivo y políticamente radicalizador. No es una exageración que ahora, en el siglo XXI, la población de mayor parte del mundo en vías de desarrollo está políticamente desencantada y en muchos lugares llena de desasosiego. Es una población agudamente consciente de la injusticia social a un nivel sin precedentes y a menudo está plagada de resentimientos por su observada falta de dignidad política. El acceso casi universal a la radio, la televisión y a cada vez más a Internet está creando una comunidad de percepciones compartidas y de envidia que puede ser impulsada y canalizada por medios de pasiones políticas o religiosas demagógicas. Estas energías trascienden las formas soberanas y plantean un desafío tanto para los Estados Unidos como para la jerarquía global existente, sobre la cual aún se asienta Norteamérica. La juventud del tercer mundo está particularmente inquieta y llena de resentimiento por la revolución demográfica que ellos encarnan. Es también en consecuencia una bomba de relojería política, a excepción de en Europa, Japón y Estados Unidos. La banda demográfica de los situados entre los 18 y 25 años, que se expanden a gran velocidad, está creando una ingente masa de jóvenes impacientes. Los sonidos y las imágenes que emanan lejos y que intensifican su desafección los agita y sus mentes con lo que tienen a mano. Es probable que su potencial vanguardista revolucionaria emerge entre veintenas de millones de estudiantes que se concentran en las menudo intelectualmente discutibles instituciones educativas de nivel terciario de los países en vías de desarrollo. Dependiendo de la definición del nivel educativo terciario, existen actualmente en el mundo entre 80 y 130 millones de estudiantes universitarios, típicamente originarios de las socialmente inseguras clases medias más bajas e inflamados por un sentimiento de ultraje social. Esos millones de estudiantes son revolucionarios latentes que ya están semi-movilizados en grandes congregaciones conectados a través de Internet y preposicionados para una respuesta a mayor escala de la que se produjo hace años en la Ciudad de México, en la Plaza de Tiananmen Su energía física y su frustración emocional están tan solo a la espera de que una causa, una fe o un odio les dispare. La amenaza cibernética creciente proporciona
proporcionada por el gobierno y los medios de comunicación corporativos, es una mera tapadera para la auténtica agenda. La agenda es que Wikileaks es una estafa grande y peligrosa para la inteligencia estadounidense que probablemente se utiliza para controlar Internet. Por ejemplo, en julio de 2010, el Mando Estratégico de Estados Unidos celebró un simposio de ciberespacio en Omaha, Nebraska. De acuerdo con un comunicado de prensa, este conocimiento facilita un apasionante punto de encuentro para el intercambio de información entre los líderes del ciberespacio, fomentar la información y la colaboración entre el sector privado y el gobierno para ahondar en los difíciles asuntos cibernéticos será primordial para este simposio. El simposio lo patrocinan Lockheed Martin, HP, Booz Allen Hamilton, Casey, Cisco, CSC, General Dynamics, Qinetti, Raytheon y el espeluznante Mitre Corporation. La mitad de estas empresas son miembros permanentes del Grupo Bilderberg. La mayoría de ellas forman parte del Consejo de Relaciones Exteriores. El Pentágono considera el ciberespacio bélico, al igual que la tierra, el mar y el aire y el espacio. En 2003, el Pentágono describió Internet como un sistema armamentístico enemigo que requiere una serie de capacidades ofensivas resistentes para englobar ataques electrónicos a redes informáticas de rango completo. Resumiendo, la misión del Cyber Command, creada por el secretario de Defensa Bush, Robert Gates, en junio de 2009 será fundamentalmente ofensiva, no defensiva. Se creó como respuesta específica a la ya significativa creciente amenaza digital por parte de actores terroristas, grupos criminales y hackers individuales extranjeros. Según el Air Force Times, la publicidad a bombo y platillo de un ataque terrorista cibernético se está tornando ciertamente ensordecedora. A lo largo de los últimos meses hemos visto funestos informes publicados por el Consejo Científico de Defensa y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales acerca de un posible Pearl Harbor electrónico o un Katrina cibernético, en los que se afirmaba que Estados Unidos podría ser derribado en 15 minutos. Dadas las ahora tristemente famosas declaraciones de Tony Blair sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y un lanzamiento de 45 minutos, poca gente se toma en serio los informes. Lo que es innegable es que muchos de los datos sobre la supuesta amenaza cibernética los reúnen agencias gubernamentales ultrasecretas que necesitan justificar su propia existencia y compañías de seguridad cibernética que obtienen beneficios comerciales de la ansiedad popular. Por tanto, a la reunión de julio de 2010 en Nebraska asistieron las empresas líderes del sector, grandes compañías como Google, AT&T, Facebook y Yahoo, por nombrar solo unas cuantas, están íntimamente relacionadas con el programa general. Estas empresas cuentan con los brazos gubernamentales específicos que le proporcionan el software y el hardware y el soporte técnico necesario para las agencias de inteligencia estadounidenses que están en proceso de crear una vasta base de datos de código cerrado para que las redes de espionaje global compartan información. Cuando el senador John Rockefeller presentó la ley de ciberseguridad en abril de 2009, preguntó abiertamente si no habría sido mejor que nunca hubiéramos inventado Internet. El proyecto de ley para instaurar la Oficina de Consejo del Consejero de Ciberseguridad Nacional, un brazo de la rama ejecutiva que tendría un inmenso poder para monitorizar y controlar el tráfico de Internet con la intención de protegerlo contra amenazas hacia la infraestructura cibernética fundamentales. No halló prácticamente ninguna oposición por parte de la prensa mayoritaria, ni siquiera por parte de las organizaciones libertarias, tan de izquierdas como Truth in the Media, cuya razón de ser es precisamente esa, la de proteger la libertad de expresión del cuarto estado. La legislación de Rockefeller le otorga al presidente la capacidad de declarar una emergencia de seguridad cibernética y le entrega al gobierno federal poder absoluto para... Rayos. Falta uno. Le entrega al gobierno federal el poder absoluto para clausurar redes y bloquear el tráfico real entrante de Internet en interés de la seguridad nacional. Según un informe de Motor Jones de Wall Street Journal, informa que las disposiciones del proyecto de ley permitirán al gobierno federal, por medio del Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad Nacional, la agencia de espionaje más grande de Norteamérica, pinchar cualquier aspecto digital de la información de cualquier ciudadano sin una orden judicial,
Como ya advertí allá por 2005 en la verdadera historia del Club Bilderberg, los registros bancarios, financieros y médicos estarán abiertos de par en par para que las inspecciones de igual manera que las comunicaciones personales de mensajería instantánea o correo electrónico, y todo en aras de evitar ataques cibernéticos contra la nación. Bienvenidos al 1984 de George Orwell. El director de la Agencia de Seguridad Nacional, el teniente coronel Keith Alexander, le dijo al Comité de Servicios Armados del Senado de abril de 2010 que trabajaría para comportarse, acatar y proteger los derechos de la intimidad en línea de los norteamericanos, mediante la combinación de la sinergia del Pentágono, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa, la Comunicación de Inteligencia y el resto de la administración. Fue un comentario interesante para un director recién nombrado de Cyber Command, un comando subordinado unificado bajo el mando estratégico de Estados Unidos, diseñado para dirigir el combate virtual a lo largo y ancho de las redes informáticas mundiales. Según El Guardián, en realidad, informa el periodista de investigación Steve Watson, la organización de reciente creación es responsable de un programa masivo de vigilancia ilegal de comunicaciones nacionales y de las grabaciones de comunicaciones de millones de norteamericanos corrientes desde al menos 2001. De acuerdo con la Fundación Frontera Electrónica, bienvenidos al nuevo orden mundial, el Pentágono ha gastado miles de millones de dólares en construir un campo de práctica cibernético nacional para prepararse para un enfrentamiento ofensivo cibernético dominante, lo que se traduce como el control sobre todos y cada uno de los ordenadores. El programa ha recibido nombre de Proyecto Manhattan Electrónico. Lo que resulta desconcertante es que el llamado enemigo nunca se le pone nombre, simplemente es cualquier persona que utilice la red, porque el enemigo es la red. El enemigo es la libertad que la red da a millones de personas en todo el mundo y la amenaza de la dominación militarista de la información y el poder supremo que ello proporciona. Estas iniciativas representan una continuación de la llamada Iniciativa Global de Ciberseguridad Nacional, creada por medio de un orden presidencial decreta en 2008 bajo la administración Bush. The Prison Planet Wire informó que el exdirector de la Inteligencia Nacional Mike McConnell anunció que las escuchas telefónicas sin orden judicial de la Agencia de Seguridad Nacional serían un paseo por el parque en comparación con esto. Como parte de la Iniciativa Global de Ciberseguridad Nacional, allá por el verano de 2010, las Fuerzas Aéreas asignaron aproximadamente 30.000 tropas digitales a la vanguardia de la guerra cibernética, un número que representa un tercio de las tropas de Afganistán, según informó el Air Force Times el 19 de mayo. ¿Qué hay de la píldora venenosa? Pero hay otro aspecto del asunto Agencia de Seguridad Nacional, Cyber Command, Bradley Manning, WikiLeaks, que deberíamos examinar. Un artículo asociado con Press del 7 de agosto de 2010 que ya no se puede descargar preguntaba, ¿está WikiLeaks estafando a las agencias de seguridad nacional para que confiese los secretos de la puerta trasera del estándar del cifrado avanzado AES? El centro del drama fue que en la página web de WikiLeaks colgaron un enorme y misterioso archivo de 1,4 gigas llamado Insurance ACE 256, seguro AES 256, la famosa píldora venenosa. La contraseña se daría a conocer si Assange era arrestado o asesinado y si Assange era clausurado. El archivo Insurance está codificado y es ya casi imposible de abrir hasta que WikiLeaks facilite las contraseñas. La Agencia Secreta de Seguridad Nacional sabe la existencia del archivo desde hace meses. En julio, Assange subió el archivo a la página de los diarios de guerra afgana en WikiLeaks como si estuviera desafiando a los hackers a forzarlo, pero los expertos sugieren que si hay alguien que pueda descodificarlo sería la Agencia de Seguridad Nacional. Dependerá de cuánto tiempo y esfuerzo quieran dedicarle, dijo James Bamford, que ha escrito los 2 libros acerca de la Agencia de Seguridad Nacional. La NSA tiene mayor colección de supercomputadoras del mundo, y hace bastante tiempo que los agentes saben que WikiLeaks tiene en su poder archivos clasificados. La agencia, especuló Bamford, probablemente haya estado buscando algún defecto o laguna en el código o una puerta trasera en el programa comercial de encriptación que protege el archivo. En el caso más extremo, es probable que la Agencia de Seguridad Nacional del Pentágono y otras agencias del gobierno estadounidense, entre ellas la reciente creada Cyber Command, hayan repasado la posibilidad de realizar un ataque cibernético contra la página web, hecho que dañaría redes, archivos, electricidad y además este es el tipo de cosas para las que se están preparados, afirmó Bamford.
ya que este es el tipo de cosas que podría poseer una organización terrorista, una página web que contenga información dañina queriendo irrumpir en ella a ver lo que hay y enormes, entonces intentar destruirla. No obstante, la vasta naturaleza de Internet hace que sea esencialmente imposible frenar algo o descargar una vez que ha salido hacia múltiples servidores. Al final, los agentes estadounidenses tendrán que sopesar si llevar a cabo una respuesta más agresiva merece la indignación pública que probablemente conllevaría tal acción. La mayor parte de los expertos predicen que, a pesar del alboroto, lo más seguro es que el gobierno hiciera poco más que bravuconear y los documentos salieran a la luz de todas formas. Una vez que se comienza a enredar con Internet, bajar las cosas e ir hasta las últimas consecuencias para impedir que todo se haga público no resulta necesariamente útil para sus propósitos, dijo Banford. Le da más importancia a la historia de la que habría tenido si los documentos se hubieran publicado desde el principio. Si al final el objetivo es reducir los daños, debemos preguntarnos si echar leña al fuego es una solución razonable, concluyó. Están jugando Wikileaks a otras. Esto se oculta a otra agencia de inteligencia que quiera poner a prueba las capacidades de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Se trata de ciencia ficción o de realidad? La seguridad de la información junto con la seguridad de las comunicaciones protege los secretos más valiosos de la Tierra, los planes de defensa, operacional, tecnología de armas de destrucción masiva, inteligencia y la perfidia de los gobiernos, entre otras cosas. La codificación junto con los subterfugios acerca de las capacidades desempeña un papel vital para la guerra ofensiva y defensiva de la información. Los engaños y los ardices abundan, los ataques y los contraataques ponen a prueba las debilidades mediante el uso de medios más poderosos que un enemigo esperado. Se emplea tanto a la gente dentro como fuera para tantear de manera continua lo ortodoxo y lo no ortodoxo, lo intencionado y lo no intencionado. Se mezclan en las pruebas cuanto se pica en señuelos preparados para ese propósito. Un objetivo podría conocer un señuelo y fingir que cae en él para probar las capacidades del defensor. Si esto podría llevarse a un contrasubterfugio y así sucesivamente, la batalla de la criptografía y la criptoanálisis no tiene fin. Una de las tácticas preferidas es la de sobornar al otro bando, menospreciar nuestras destrezas para provocar un espasmo de revelaciones vanagloriosas, y otra es de esas técnicas. Un subterfugio de seguridad informática muy común es el de utilizar toda ocasión importante para asegurar que un sistema es invulnerable. De ese modo se fomenta el uso continuado de dicho sistema. La Agencia de Seguridad Nacional ha dirigido varias campañas de desinformación acerca de la codificación irrompibles, tanto secretas alemanas, japonesas, soviéticas, etc., como públicas. El sistema público más famoso estuvo relacionado con la cripto AG, en cuyo criptosistema la Agencia de Seguridad Nacional instaló una puerta trasera para obtener acceso a las comunicaciones de usuarios de todo el mundo que creían que el sistema era invulnerable. Las dudas acerca de la invulnerabilidad de AES no ha desaparecido desde que la Agencia de Seguridad Nacional seleccionó un algoritmo de un competidor de AES que, según sus criptógrafos, no era el más fuerte. Y esa es probablemente la razón, la protección más fuerte. ¿Por qué? Por la que la Agencia de Seguridad Nacional utilizaría un criptosistema de alto secreto mientras fomenta el ASE para el uso público y oficial. Se defiende que la NSA, como todas las agencias oficiales de seguridad de las comunicaciones, nunca respaldaría un sistema al que no pudiera acceder de forma secreta, y dichas agencias nunca desvelan esa capacidad. El acceso de puerta tercera de la Agencia de Seguridad Nacional a Crypto AG lo revela un empleado de la compañía. Estoy seguro que la Agencia de Seguridad Nacional ha descodificado el archivo Insurance, pero se mantiene en silencio. La NSA podría haber reemplazado el archivo por uno propio cuando este apareció por primera vez. Wikileaks posee un gran criptoradar instantáneo. Haber falsificado la función de hash y haberlas marcado secretamente para el rastreo, la estafa convierte en el cebo para la trampa. Procedimiento de operación estándar SOP. Podría haber intentado Wikileaks tenderle una trampa a la Agencia de Seguridad Nacional y sus aliados con un archivo descodificable secretamente marcado para el rastreo. Algunos de los consejeros de seguridad de la información y de seguridad de las comunicaciones de Wikileaks realizan trabajo de alto secreto para el gobierno de Estados Unidos y de otros países. Se les pagaría calladamente una suma bastante atractiva para ese servicio. Los secretos de la guerra cibernética aún están por confesar. Nunca se revelarán en los tribunales. Eso podría hacerlo un feroz y sucio combate, excepto si los combatientes llegan a un trato secreto para compartir los beneficios de la tecnología de uso dual mientras fingen estar en desacuerdo con el procedimiento de operaciones estándar.
Bienvenido al mundo del humo y espejos. El mundo real, el único mundo, el santo y seña de la seguridad es nunca esperes una seguridad infalible. Eso es siempre una quimera. El santo y seña de la inteligencia es nunca confíes en una fuente de la inteligencia, ninguna es de fiar. El santo y seña de la clasificación es nunca confíes en la clasificación más alta. Es un cebo para engañar a aquellos que creen que solo ellos tienen acceso a esa información. El santo y seña del administrador de sistemas es pasa desapercibido, grábalo todo, copia, sustituye por algo falso, no se lo digas a nadie, especialmente a ningún otro administrador de sistemas que te delate. El futuro de los soplos. Es probable que la psicopatía sea de esos muchos fallos del sistema de acervo genético, un ensayo y error evolutivo que resultó muy provechoso para un fin antes de que llegara la sociedad urbana moderna. Los guerreros psicópatas debieron de ser valorados por sus capacidades a la hora de defender los asentamientos humanos tempranos y de aterrorizar a los enemigos potenciales. Probablemente la mayor parte de nuestras leyendas de monstruos, como los vampiros o los devoradores de cadáveres, deriven de la experiencia humana con personalidades psicópatas muy letales. En psicología y en psicoanálisis, la comprobación de la realidad es una técnica de contraste objetivo de una emoción de pensamiento con la vida real. Se trata de una facultad que está presente en los individuos normales, pero que no aparece en algunos psicóticos. En política, la vida real se condensa en un pequeño número de personas que se dedican a su tiempo a un egoísmo astuto. La política no es un fin, sino un medio. Calvin Coolidge apuntó una vez que la política no es un producto, sino un proceso. Es el arte del gobierno, como otros valores que tienen sus falsificaciones. Se ha puesto tanto énfasis sobre lo falso que la importancia de la verdad se ha oscurecido y la política ha llegado a convertirse en sinónimos de egoísmo artero y astuto, en lugar de servicio franco y sincero. Si la democracia es el gobierno del pueblo libre, las agendas gubernamentales secretas y las camarillas siniestras que trafican con su influencia son incompatibles con la democracia. Por tanto, todo el concepto de las esferas influencias clandestinas que desde dentro del gobierno dirigen campañas secretas es ajeno a la noción de democracia y se debe luchar contra él con celosa determinación si no queremos repetir los graves errores de un pasado no tan lejano. Una de las maneras de comprobar el abuso de poder del gobierno es por medio de los soplos. Hasta la aparición de Wikileaks, un soplo era una persona que sacaba a la luz supuestas malas conductas gubernamentales públicas o privadas. En el mejor de los casos, es un papel desempeñado por individuos con una imaginación ingeniosa y variada formas de comunicación, argumentación y convicciones. La figura del soplo ha formado parte del sistema de justicia norteamericano desde la proclamación de la Ley de Reclamaciones Falsas de 1863, que intentó combatir el fraude por parte de los proveedores del gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Civil. Los soplos, que adoptan otras muchas formas abiertas y subrepticias, aparte de las filtraciones, deberían verse como una ocasión necesaria de los crecientes secretismo y confidencialidad del gobierno, el comercio y las instituciones parciales. Deberían expandirse por el mundo y ser independientes de las administraciones. Por eso Internet es un experimento grandioso y salvaje, que siempre se verá amenazado por incontables dirigentes censurados, contaminados, explotaciones, tomas e incluso desmantelamientos por parte de ataques que lo quieren controlar y aprovecharse de la información y las comunicaciones por medio del secretismo y la confidencialidad. En ese sentido, Wikileaks sí se utiliza adecuadamente. Se supone un peligro mortal para la parafernalia del imperio. Pocos discutirán que Wikileaks está cambiando las cosas. Sin embargo, esos cambios deben conceptualizarse dentro de nuestra comprensión de la realidad geopolítica en la que nos encontramos hoy en día. Como ha sido el caso tanto históricamente como en la actualidad, los objetivos imperiales se ocultan con retórica política. Wikileaks parece representar la realidad del grupo social de la diplomacia y, como tal, se trata de una intensa explotación en el estudio del imperialismo. Cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, China, y se tornó cada vez más capitalista. Vietnam se ha convertido en el socio de Norteamérica para la paz, de los enemigos de los que los republicanos han estado advirtiendo desde 1945 estaban desapareciendo. La amenaza roja y el peligro amarillo eran cosas del pasado. Incluso presenciamos la sorprendente escena de Brent Scowcroft, ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, brindando con los líderes chinos, a petición del autoproclamado experto en China y el embajador de China
Durante un breve periódico, el presidente George Bush en Pekín, un mes después del episodio de la Plaza de Tiananmen de 1989, aunque Norteamérica le impuso sanciones a China por la masacre de Tiananmen, Bush aseguró que su hermano mayor, Prescott Jr., fuera capaz de negociar un trato entre el gobierno chino y Hughes Aircraft para la venta de satélites de comunicaciones, a pesar de que a otras empresas estadounidenses se les había prohibido hacerlo. En efecto, se trataba del nuevo orden mundial. Los republicanos habían hecho que el mundo fuera seguro para, bueno, los republicanos. Y es precisamente a causa de esa falta de responsabilidad y de esa corrupción por lo que Wikileaks es tan popular en la actualidad. Pero su fuerza debe situarse en un contexto de rendimiento más amplio. Tal y como escribe Andrew Gavin Marshall en sus bien documentados ensayos sobre el fenómeno de Wikileaks, los informes de Wikileaks son revelaciones solo para aquellos que se manifiestan fieles a los engaños del mundo, que vivimos en democracias que fomentan la libertad en casa y en todo el mundo. No cabe duda que Wikileaks y lo que representa son un paso muy valioso en la dirección correcta, pero se necesitan más salidas que no requieran secretismo y confidencialidad en cuanto a sus operaciones. Esas prácticas reflejan las de las autoridades. Ser abiertos e identificables conlleva riesgos, pero operar en secreto no es la única respuesta. Las filtraciones confidenciales se han convertido en una amenaza para difundir información contaminada, ya sea por parte del gobierno, del comercio y de las instituciones o de los individuos, gracias al crecimiento de la lucratividad industrial, de la lucrativa industria de las filtraciones, que además eleva el ego de esos se sospecha de las filtraciones como fuente de información fiable. Las filtraciones solitarias son peligrosas. Fuentes anónimas revelado por personas no autorizadas a hablar sobre la materia, agentes no identificados y las filtraciones se utilizan hoy en día como reclamo para promocionar productos como si fueran creíbles o respetables, cuando su principal propósito es hacer ostentación de la reputación de la fuente y del establecimiento. Hay formas bastante efectivas, aunque más sutiles e intelectualmente exigentes, para que las filtraciones. Para facilitar al público información prohibida de manera fidedigna, se debería prestar atención a la multitud de fuentes de información transparente para reducir la engañosa transacción de las filtraciones confidenciales. Las filtraciones necesitan mucho contexto de fuentes abiertas para que su importancia pueda ser comprendida y juzgada. La información secreta y confidencial nunca es fiable porque conduce a una inteligencia cerrada que se engaña a sí misma, un producto intelectual y de espionaje. En ese sentido, las filtraciones que son engendradas por el secretismo y la confidencialidad son sospechosas debido a sus orígenes restringidos. Las filtraciones solo se tornan creíbles cuando se las insitúa en un contexto de desafío y debate fiables de fuentes abiertas, que se recordará era la intención original de Wikileaks y de ahí su original aspecto abierto. Wiki ahora abandonado en favor de la aseveración, Wikileaks ha comentado su propia falta de Wicap pública. En ese sentido, Wikileaks es un evento globalmente transformador, no solo en términos de hacer conciencias y nuevas personas de nueva información, sino también en términos de efecto que están causando sobre las estructuras mundiales del poder, con embajadores dimitiendo, diplomáticos a los que se está retratando como mentirosos y peones, distanciamientos políticos que se están desarrollando entre los aliados imperiales occidentales y muchas carreras y reputaciones de las élites del globo en gran peligro. Wikileaks está creando el potencial para un enorme deterioro de la efectividad del imperialismo y la dominación. Este por sí mismo es un objetivo admirable y meritorio. Que esto ya sea una realidad es representativo de lo verdaderamente transformador que es y podría haber sido Wikileaks. La gente a nivel mundial está empezando a ver a sus líderes a través de una lente no filtrada por las relaciones públicas. Seríamos listos si comprendiéramos que las amenazas para la democracia proceden de los que guardan secretos. Sin duda, a causa de Wikileaks, los sistemas y las estructuras de poder mundial están en proceso de quedar expuestos ante un público mucho más amplio que nunca. Sin duda, esa es la razón por la que nos hallamos bajo una dura ofensiva propagandística por parte de los medios de comunicación corporativos y mayoritarios del mundo, que pretenden virar y manipular esas filtraciones en su favor. Los medios de comunicación mayoritarios lo entendieron desde el principio. Wikileaks representa por sí mismo una oportunidad mayor para exponer la claridad que los medios de comunicación mayoritarios son propaganda organizada. Al sorprender a tanta gente con las revelaciones, los medios de comunicación se han delatado a sí mismos como profundamente inadecuados para el análisis del mundo y los principales asuntos que lo ocupan. Mientras que puede que el romanticismo esté muerto, una curiosidad apropiada solo para cursos universitarios de literatura inglesa y profesores
titulares para chaquetas de Tuch y coderas, hay un nuevo tipo de elemento romántico en el juego de Occidente. A causa de que Wikileaks existe una conciencia cada vez mayor de que nos podemos representar de que no podemos representar lo que realmente ha ocurrido sin recurrir a lo novelístico. No podemos narrar un relato sin narrar un relato. La historia inicial de Wikileaks fue amor a primera vista. Tal y como ha dicho el propio Assange, comenzamos a percibir la participación de la comunidad que ahonda y proporciona más perspectiva. Así las redes sociales tienden a ser para nosotros un amplificador de lo que estamos haciendo. Como investigadores, medios de comunicación y críticos nos dimos cuenta de que nuestras perspectivas y creencias están abriendo hacia el cambio y la evolución. El simple hecho de que nunca antes hubiera ocurrido algo como esto no significa que esté sucediendo ahora. Vivimos en la era de la revolución tecnológica e Internet ha cambiado la economía, la política y la propia sociedad a escala global. Aquí donde la verdadera esperanza de favorecer y comunicar es mejor el despertar político global se necesita tomar velocidad, establecerse. El verdadero cambio de nuestro mundo no va a venir de las instituciones de poder ya establecidas o recientemente creadas, que es a donde se dirigen en la actualidad todos los asuntos sobre todo aquello de importancia global. El verdadero cambio tan solo puede proceder no de las estructuras de poder globales, sino de la comunidad mundial de personas que interaccionan unas con otras por medio del poder que ha desencadenado la revolución tecnológica. En la era de la transformación social global, el cambio debe entenderse de manera global y venir organizando por la comunidad. La pregunta es, ¿haremos algo al respecto? Lo que me ha obsesionado a lo largo de estas páginas no es la paranoia del oficinista, sino la del congresista, del presidente y el Pentágono, de los capitanes generales y de los directores de la CIA y de los analistas del FBI. No se trata de la paranoia del perdedor, de la víctima, patética y comprensible, sino de la del ganador, la del vencedor, la paranoia de las personas que están al mando, de las personas que deberían tener más conocimiento y probablemente actuar en consecuencia. Es lo que ellos más temen, lo que yo temo más, lo que ellos no quieren que nosotros sepamos, la paranoia de los expertos. Al fin y al cabo, si no eres un paranoico, no conoces todos los hechos. Es la paranoia de los hombres que destruyen documentos en los despachos ejecutivos de las oficinas centrales de la CIA como si fueran escolares que esconden una revista porno. La de un presidente preocupado por la cosa de los muertos inocentes en Afganistán. La de un general del ejército y los crímenes contra la humanidad. La sangre y los... Hay sangre y hay documentos. Estos en la historia. Esto es la historia. No puede tener los unos sin la otra. Sangre, documentos, culpa, inocencia, conocimiento, ignorancia, frustración, miedo. Pero no puedes conocer la historia si no conoces el miedo. No puedes conocer la historia si no conoces el pulso de la vida bajo tus dedos. Si no puedes mirar de frente las pistolas. Si no puedes entrar en las prisiones y en los campos de exterminio y sentir la mirada de los informadores, de los espías y de los soldados sobre tu espalda en los países extranjeros. Y en la entrada de tu propia casa, en el mismo umbral. La historia no es estar ausente, sino tornarse ausente. Es ser alguien y después marcharse dejando huella. Los demás es solo contabilidad. El mundo siempre ha sido así, por supuesto. Siempre ha estado dirigido por personas supersticiosas, religiosas, temerosas, paranoicas, feas, odiosas, asesinas. Eso no es nada nuevo. Pero en un momento concreto de este siglo dimos un paso hacia adelante. Con Wikileaks abrimos la caja de Pandora y la caja negra de la conciencia humana. Abrimos la tapa y hurgamos en su interior y liberamos monstruos en la tierra. Monstruos que se alimentan de carne humana y que beben el néctar de las almas humanas. Con Wikileaks uno llega a la conclusión de que no hay dónde ir, nadie en quien confiar, pero se puede confiar en y creer en la palabra de la propia fuente, el manantial del saber. Para contestar esa pregunta uno tendría que leer todos los libros, montañas de referencias que deberían cotejarse y verificarse en prácticamente todas las disciplinas de que conocemos: ciencia, política, historia, arqueología, astronomía, ocultismo, psicología, fisiología, física, medicina, química, antropología, el Watergate, los papeles del Pentágono, Wall Street, asesinatos, programas de inteligencia, Hollywood, historia militar. ¿Se nos ha escapado algo? Cientos de miles de libros, montones y montones de documentos. Es de extrañar que después de todo eso, que se creyera que los disparos que cambiaron el mundo, que martirizaron al presidente JFK, que acabaron con el reino de esperanza, que nos trajeron el asunto Irán contra las drogas, el 11S, Afganistán,
Irak, Irán, las revoluciones de colores, la desintegración financiera y una nueva guerra fría habrían venido de un lugar donde se almacenaban libros? La CNN nos trajo las guerras hechas para la televisión. La realidad se tornó en espectáculo, se convirtió en realidad cuando los soldados norteamericanos fueron capturados o asesinados o cuando se los hizo desfilar ante el público estadounidense. ¿Qué significa todo esto? Tenemos que contextualizar los acontecimientos para que tengan algún tipo de significado. De la misma forma que un detective de homicidios examina las pistas de una escena de crimen, y es precisamente esa insistencia en el significado de lo que ha asolado el realismo desde el principio y ha llevado a la confrontación entre este mundo y el universo paralelo de humo y espejos. Y en el medio de esta confrontación, recorriendo el laberinto de cultos entre lo que es actualidad y lo que son conspiraciones marginales de supuestos personajes pintorescos, el submundo de un abismo de la política por otros medios, ya sea el control mental, el LSD, lo oculto, la sociedad secreta, las poderosas organizaciones privadas, las fundaciones, la religión, las agencias de inteligencia, soplones prescindibles como Bradley Manning y la nueva hermandad enterrada en vida y una generación sin futuro. Encontramos al ex hacker Julian Assange a su mundo paralelo de Wikileaks. Podríamos resumirlo en una cita de la última tira cómica Pogo de Ward KJ. Hemos conocido al enemigo y somos nosotros. Una vez que nos damos cuenta de eso, podemos comenzar a hacer del mundo un lugar de grandeza, belleza y trascendencia que se pretendía que fuera allí y en Estados Unidos, lo que los padres fundadores del país, que eran al fin y al cabo masones, rosacruces, templarios, librepensadores y místicos que creían en la regeneración espiritual y en la integración psicológica, pretendían que fuera. Mientras escribo estos comentarios finales, en el mundo se está enfrentando un cataclismo financiero sin precedentes en la historia. Los círculos de la élite del poder de Estados Unidos son literalmente un imperio con pies de barro que se está hundiendo. La economía norteamericana, que hace 70 años era la envidia del mundo, a finales de la primera década del nuevo siglo era una sombra abotargada por deudas, desindustrializada y en quiebra, lo que era por mucho de que los medios de comunicación corporativos intentaran suavizar el golpe y desviar nuestra atención hacia otros asuntos menos perniciosos. El sistema financiero norteamericano se está ahogando entre los cientos de billones de dólares de créditos titularizados sin valor que se subvenciona durante la última gran borrachera de la burbuja inmobiliaria de entre 2002 y 2007. La única opción que les quedaba a las élites del poder de Washington para aferrarse a su poder global era proyectar su fuerza militar, dominación de espectro completo. Las precisiones de una política exterior estadounidense cada vez más desesperada estaban forzando una inverosímil coalición de los reacios a lo largo y ancho de todo el mundo, desde Uzbekistán a Kirguistán y Tayikistán a China, desde los países ricos en petróleo como Venezuela, Irán y Kazajistán. China y Rusia comenzaron a ver esa coalición como un contrapeso a la política del poder norteamericano, que cada vez era más arbitraria. El vínculo que faltaba era la seguridad militar, que proyectaría hacerla menos vulnerable a las tácticas abusivas de la OTAN y de Washington. Solo una potencia en el mundo tiene las bases nucleares y militares y los conocimientos prácticos necesarios para proporcionárselo: Rusia. Desde enero de 2006, Rusia poseía 927 vehículos de transporte nuclear y 4.279 cabezas nucleares frente a los 2.255 y 5.966 respectivamente de Estados Unidos. No hay otras dos potencias sobre la faz de la Tierra que siquiera se acercasen a esas capacidades de destrucción tan masivas. Esa fue la razón definitiva por la que desde el final de la Guerra Fría la política exterior de Estados Unidos, tanto militar como económica, tuvo como objetivo secreto la completa destrucción de Rusia como estado operativo. La Norteamérica de Bush, una economía hueca y asediada por las deudas, se dedicó a jugar su última carta, su vasto poder militar, para apuntalar el dólar y su papel como única superpotencia. Se trató quizá de la más precaria confluencia de fuerzas y acontecimientos a la que se hubiese enfrentado nunca el mundo, hasta que de repente intervino Wikileaks y la historia comenzó a reescribirse punto a punto, de historia a historia. Así, empujó la verdad hacia la luz del día con lentitud y dolor. Al principio Wikileaks asombró al mundo mostrando que
qué punto todo era una representación teatral tras la jerga militar, la despreocupación temeraria y el debate estratégico suprimido en Estados Unidos y en la mayor parte de Europa Occidental. Simplemente te deja atónito hasta que Wikileaks apareció en escena. Apenas nadie tenía la menor idea de lo peligrosa que se había tornado la locura que dirigía la política de Washington. La mayoría de los secretos aún siguen ocultos en cámaras acorazadas, inaccesibles tras una clasificación de doble alto secreto. La profundidad y el nivel de propósito homicida de la dominación del espectro completo va mucho más allá de nuestra pesadilla. La existencia de estos grupos de personas nos da la oportunidad de presenciar lo que podrían hacer si se expandiera fuera del territorio norteamericano, lejos del alcance del Congreso y de un electorado que ha perdido el interés. Podemos ver lo que pretendía que hicieran. Esos programas cuando se desarrollaron sin ninguna restricción es la sabana africana y en los campos de matanzas de Latinoamérica. Podemos pasar de largo los gestos de disculpa y las sonrisas avergonzadas del director de la CIA, Richard Helms, ante los investigadores del Congreso e ir directos a donde se estaban recogiendo los frutos de sus esfuerzos. ¿De qué otra manera se podría entender en verdad detrás de qué andaba el MK Ultra y todos estos acrónimos si no los vemos en acción? ¿De qué otra manera se podría visualizar la verdadera naturaleza de los 50 años de conflicto ideológico que menciona Skyface si no observamos a algunos de los combatientes, a la misma gente que dirige pías cruzadas contra Clinton, JFK, Martin Luther King Jr. y otras personas y lugares que nadie sabía que existían, donde el mapa y a consecuencia de errores imaginados o reales? Aquel primer dominio de junio de 1968, en el funeral de Robert Kennedy, la última y mejor esperanza de una Norteamérica renovada que habría durado durante mucho tiempo. Su hermano, el senador Edward Kennedy, leyó el panegírico. Contenía la cita favorita de Bobby, la que utilizaba para revivir sus ánimos desfallecidos o para aumentar las energías de sus seguidores. Es un bonito sentimiento, pero ¿cuántos oyentes de los que estaban en la catedral de St. Patrick de Manhattan aquel solemne día de primavera se dieron cuenta del contexto original? Mientras el cuerpo de Bobby permanecía tumbado en el pasillo central de aquella mole gótica, rodeada por los que querían y lo admiraban, mientras su robópata asesino estaba encarcelado en Los Ángeles, mirando estúpidamente a su alrededor a causa de la confusión, mientras los hombres que habían autorizado el asesinato brindaban a su propia salud desde la comodidad de las salas de juntas y los salones y las salas de conferencia y las habitaciones de Estados Unidos. Algunos de ellos incluso allí en la iglesia observando el servicio fúnebre con satisfacción cínica, sabiendo que el asesinato ya había tenido lugar y que Norteamérica estaba lista para el saqueo. Las palabras de su siniestro Dios se citaban a modo de epitafio. Ves cosas y dices, ¿por qué? Porque yo sueño cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? La cita pertenece a Volviendo a Matusalén, de George Bernard Shaw, y son las palabras del demonio. ¿Me estoy comportando como un paranoico? ¿Es todo mucho más simple de lo que estoy haciendo que sean las cosas? ¿O es una cuestión de cuestionar al que cuestiona? ¿Es siquiera necesario, oportuno, aconsejable? ¿En qué punto se perdió Wikileaks por el mal camino o no lo hizo? Una y otra vez vuelvo a la misma pregunta. ¿Me estoy comportando como un paranoico? ¿Es justificable? El escepticismo, no la paranoia, acerca de Wikileaks, Internet y la comunicación digital en general es autoprotector porque sus directivos y operadores son inaccesibles. El escrutinio público bajo demandas de secretismo y confidencialidad y son, por tanto, públicamente irresponsables. No hay nada nuevo en esto. El escepticismo en torno a la autoridad secreta es una respuesta antigua al abuso de privilegios y confianza. Desde que Wikileaks irrumpió en escena hace 5 años, Assange y Wiki se han convertido en íconos en un arquetipo de fuerzas confluentes. También se trata de una historia muy real de espionaje, control mental y política. Al codificar Wikileaks,
en una vasta maquinaria mediática, la prensa mayoritaria le ha usurpado la mayor parte de su poder. Esto no quiere decir que dicho poder sea malo en y por sí mismo. Eso sería ingenuo. El poder de los medios de comunicación y Wikileaks se ha convertido en otro simple medio de comunicación. Debería ser respetado por lo menos por lo que es, una especie de control mental institucionalizado o industrializado. No hay verdad, solamente la decadencia del poder. La élite mundial y sus titiriteros no quieren que pensemos de forma independiente, quieren que los viejos rituales, eslóganes y clichés que les resultan familiares les masajeen la conciencia. Sus herramientas son las herramientas de la guerra psicológica, el control mental y la del comportamiento. El lema de la CIA, la principal experta mundial en control mental y lavado de cerebros, es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay verdad alguna en un eslogan vacío en cualquier caso, tan solo la decadencia del poder. A lo largo del lapso del tiempo durante el que he trabajado en este libro, he sido cada vez más y más consciente de que Wikileaks es la nueva religión de Norteamérica, la personificación de su cultura pop y hasta cierto punto también la del resto del mundo. Es Hollywood, protagonizado por Julian Assange, donde las masas podían verlo y oírlo, tocarlo, no solo en Hollywood, claro está, sino también en New York, Europa, Moscú, Brasil, Venezuela, China, Pakistán, Afganistán, Japón, Irán, etc. Los norteamericanos imitan a las estrellas más de lo que emulan a los santos de sus religiones, visten como ellos, conducen los mismos coches, tienen las mismas actitudes, hablan como ellos, se cortan el pelo de la misma forma que sus estrellas favoritas e incluso adoptan las mismas costumbres culturales. De hecho, la cultura pop le ha otorgado a la celebridad un estatus que pocos hombres reales logran. ¿Y qué es una celebridad sino el pseudo acontecimiento humano definitivo creado a propósito para satisfacer nuestras exageradas expectativas acerca de la grandeza humana? Esta es la historia suprema del éxito del siglo XXI y su búsqueda del engaño. Se ha fabricado un nuevo molde para que los modelos humanos comercializables, los héroes modernos, puedan ser producidos en masa y sin ningún problema para satisfacer el mercado. Las cualidades que ahora suelen convertirse a un hombre o a una mujer en una marca publicitaria a nivel nacional. En realidad, una nueva categoría de la vacuidad humana. El mundo en el que hemos estado fisgado está de alguna manera por encima del bien y del mal. Es un mundo de sentimentalidad, de maquillajes, de gente que está dispuesta a derramar una lágrima justo antes de una pausa publicitaria o a escribir un libro revelador que contenga una bomba propagandística. Grandísima y más, y después regresar con elevadas visiones de una vida y familia al fin del espectáculo. No debería esperarse nada nuevo de la explotación formularia de las celebridades evanescente y de ese monstruo demasiado predecible de estilo corporativo. En el diccionario del inglés Webster, la fama se define como el frenesí de renombre, por lo que sufren frenesí se refiere a las personas que están embriagadas por la importancia sintética que son cómplices de esa farsa. Hace 40 años, en su libro The Imagine, Daniel Boorstin defendió que la revolución gráfica de la televisión había separado la fama de la grandeza, que por lo general requería un periodo de gestación en el que se realizaban grandes hazañas. Esa separación aceleró la decadencia de la fama hacia la mera notoriedad, que es muy plástica y muy perecedera. La doctrina del triunfalismo de la celebridad es inherentemente inclusiva, procede de la asunción de que todo el mundo ama ya a los ricos y a los pseudofamosos. La mayoría de los pseudo-celebridades parece haber comprendido que su vida es un truco de magia constante. Existe una precariedad incurable en su posición, ya que tratan de vivir la dignidad carente de originalidad de un concepto anacrónimo, mientras cultivan el monarquismo de una celebridad de la era democrática. Dicha asunción es lo que hace que el circo de la celebridad sea tan horripilante. Los pseudofamosos saben que deben sus carreras a la industria de las celebridades, saben que su susceptibilidad a la prensa rosa encaja bien en una cultura de prensa rosa, saben que toda la empresa está construida sobre la mala fe. Aún así, los índices de audiencia continúan subiendo. Comenzamos a imitar a Julian Assange. ¿Era esa la agenda original a lo largo del alcance de los que han tramado y urgido el proyecto de Wikileaks? Hay algunos que consideran a Assange un demonio disfrazado con su pelo blanco y su carita aniñada e inexpresiva. En la tradición occidental, Lucifer era un ángel caído, el más bello de la creación de Dios. Ese es el motivo por el que la imagen es tan poderosa
más que la palabra escrita, que requiere de cierto nivel de pensamiento y participación consciente. Es una cuestión de percepción. Normalmente vemos lo divino como siniestro. El reflejo contrario es ver lo demoníaco como divino. La imagen actúa directamente sobre la mente inconsciente, transmite bibliotecas enteras de información en un solo momento, establece vínculos de conexión con otras imágenes, otras ideas. Esa es la razón por la que sinceramente no se debe confiar en la imagen. Se necesita un poderoso editor interno que cuestione cada imagen para comprender su propio objetivo y sus orígenes. Entre tanto, necesitamos otra fuente de información. Entre tanto, el propósito original de Wikileaks está muerto. Miles de webs similares flotan en el mar de Internet sin ninguna y ninguna ofrece material nuevo, a excepción de los pocos cables que al ritmo actual necesitarán que las páginas pasivas perduren durante décadas cuando podrían estar ofreciendo material que Wikileaks no ofrece. Luces, cámara, acción. Se abre la tumba, pero en lugar de seres vampíricos, en presencia de la verdad tan solo surgen flores, y vimos como todo lo que se nos había contado en una historia ficticia y que la muerte no existe. Madrid, 22 de febrero de 2011. Se abre la tumba, pero en lugar de seres vampíricos, en presencia de la verdad tan solo surgen flores, y vimos que todo lo que se nos había contado era una historia ficticia y que la muerte no existe. Ves cosas y dices, ¿por qué? Pero yo sueño con las que nunca fueron y digo, ¿por qué no? La cita pertenece a Volviendo a Matusalén, de George Bernard Shaw. Y son palabras del demonio. Hemos terminado el libro de Desmontando Wikileaks. En los últimos meses, voy a leer la contraportada, se han publicado multitud de libros sobre Wikileaks. Lo que ninguno de esos libros dirá es que Wikileaks es una conspiración, una farsa que hurga profundamente en el Sacta Santorum de la Agencia de Seguridad Nacional de la CIA y la CIA. Se trata de una operación encubierta oficialmente autorizada que nos introduce a un tenebroso mundo de intrigas, compartimentación, operaciones secretas y situaciones ficticias donde uno puede estar a favor o en contra de algo o de alguien, en función de la apariencia que haya decidido tener un líder que da la señal desde las sombras, una jungla de argucias, engaños y traiciones. Este libro brinda la oportunidad de entenderla a profundidad de las mentiras que el embuste de la gente con planes secretos a largo plazo, el engaño que significa Wikileaks y su cabeza visible, Julian Assange. Muchas gracias por haberme acompañado a terminar este gran libro. Un libro muy bonito, muy cristiano, por así decirlo. Tiene sus raíces fuertemente cristianas, fuertemente religiosas. Los paralelismos que hace con la Biblia, con citas bíblicas, citas cristianas, citas mesiánicas, es constante. Estoy seguro que mucha información debe ser corroborada, actualizada. Pero leerlo, inclusive tantos años después, me hace sentir especial. Gracias por escucharme y salud.